Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estén escuchando esta presentación, que corresponde a la primera parte de patología pulmonar. En esa vamos a ver una breve introducción. Vamos a ver cómo se clasifican principalmente las patologías pulmonares y cuáles son sus principales características, dejando para el segundo seminario o la segunda parte puntualmente cómo son los mecanismos de lesión y reparación de las principales patologías. Para ello vamos a recordar algunos conceptos anatómicos y fisiológicos. Como ustedes saben, el pulmón se encuentra en la cavidad torácica, está recubierta por la pleura. La pleura es una membrana cubierta de dos capas, una capa visceral y una capa parietal. En el medio de ambas se encuentra el espacio pleural. Como ustedes saben, es un espacio virtual, es decir, que normalmente no debe haber nada entre ambas capas. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertas patologías en donde este espacio de virtual pasa a real porque empieza a tener ciertos contenidos. Aquí estamos viendo una diapositiva que ustedes ya conocen del tórax. Como ustedes pueden ver, todos los elementos sólidos del tórax, como son las costillas, los huesos o los músculos, como el cardíaco o el diafragma, aparecen en color blanco, siendo todo lo que está en negro el aire retenido en los pulmones. Para que pueda llegar el aire a los pulmones, como ustedes saben, tenemos un sistema bronquial compuesto por el bronquio principal, que va haciéndose cada vez más pequeño, bronquio secundario, terciario, bronquiolo y bronquiolo terminal, que va a terminar en los sacos alveolares. Para poder cumplir su función, estos sacos alveolares deben recibir la sangre carboxioxigenada a través de la arteria pulmonar. Allí se va a distribuir una red capilar que va a rodear al alvéolo, en donde se va a formar la vena pulmonar, que va a llevar la sangre oxigenada nuevamente hacia el ventrículo derecho. ¿Sí? A medida que se va pasando por esta red capilar, se va liberando la sangre, particularmente la hemoglobina, que es la que transporta los gases en dióxido de carbono, y se va cargando en oxígeno. En esta diapositiva estamos viendo cómo es la estructura del alvéolo. El alvéolo está formado o está recubierto por un epitelio alveolar que está compuesto por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1, que son estas células aplanadas que recubren el espacio alveolar, y los neumocitos tipo 2, que son estas células celestes más redondeadas, ¿sí? Que tienen la capacidad de secretar el surfactante y que en casos de lesión de neumocitos tipo 1 tienen la capacidad de regenerarlos. La secreción de surfactante, como ustedes saben, es un fosfolípido que disminuye la tensión superficial y permite la expansión del alvéolo. Este epitelio alveolar está recubierto por un tejido intersticial que tiene zonas más gruesas y otras más delgadas. En las zonas más delgadas es donde entra en contacto, ¿sí?, con el capilar, que está recubierto por una célula endotelial, por el endotelio capilar. De esta manera se forma una membrana respiratoria que podemos ver aquí más ampliada, o sea, en mayor tamaño. Como ustedes pueden ver, tienen la célula endotelial, la membrana basal de la célula endotelial, el intersticio, la membrana basal epitelial y luego la célula epitelial. Si ustedes se fijan, hay zonas en donde las membranas basales del endotelio y del epitelio pueden llegar a fusionarse casi sin tejido intersticialmente. El tejido intersticial, bueno, tiene, además de fibras elásticas y de colágeno, células intersticiales similares a los fibroblastos, células musculares lisas, mastocitos y algunos monocitos y linfocitos. En esta diapositiva simplemente quiero que vean que como todo
todo vaso sanguíneo, los capilares pulmonares no escapan de tener una presión hidrostática y oncótica que normalmente generan una salida de líquido que va a recorrer el intersticio y luego va a dar origen al drenaje linfático. Vamos a ver que cuando estas fuerzas se alteran también aparecen ciertas patologías. Ahora vamos a concentrarnos en la función más importante del pulmón, que es la hematosis. Para eso vamos a tener en cuenta varios componentes. El primero es la ventilación alveolar, es decir, que el aire pueda llegar, cuando hablamos de ventilación alveolar hablamos del aire que tenemos en los alvéolos, que el aire pueda llegar a los alvéolos. Para que el aire pueda acceder a los alvéolos necesitamos varias cosas. Por un lado, tener un buen control del sistema nervioso que me permita dar el impulso, dar la orden, ¿sí?, para que se produzca la contracción a través de las vías motoras del diafragma pulmonar, se genere una presión negativa e ingrese el aire. Recuerden que la inspiración es un proceso activo. Luego necesitamos, obviamente, que no tenga alteraciones en la caja torácica, que el sistema pleural esté bien, ya que si se altera ese sistema pleural me va a impedir la expansión del pulmón. Tener una buena distintividad del pulmón, cosa que vamos a ver que se afectan algunas patologías que vamos a ver posteriormente. Y sobre todo tener una vía aérea permeable, es decir, que no tenga obstrucción o que no tenga disminución del flujo. Todos estos factores, ¿sí?, van a hacer que disminuya la ventilación alveolar. Y si disminuye la ventilación alveolar es menos la cantidad que llega de aire que llega disponible para hacer la hematosis. Acá cuando hablé de control del sistema nervioso autónomo, sí, no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, la administración de barbitúricos que produce una depresión del sistema nervioso central puede llevar justamente a un cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque no produce este estímulo para que se produzca la inspiración. El otro importante que tenemos que tener en cuenta en la hematosis es la circulación, es decir, la velocidad con la que los eritrocitos van a circular por este capilar. Si es muy rápido o es muy lento, no hay tiempo suficiente para que se produzca el proceso de intercambio. Por lo tanto, la velocidad de circulación es muy importante. Y estos dos términos se van a relacionar justamente como su nombre lo dice, en una relación que se llama VAQ, en donde la cantidad de aire que llega al alvéolo está en relación con la velocidad con la cual circula esa sangre. De esta manera, este término debe ser óptimo para lograr, ¿sí?, una hematosis óptima. No nos debemos olvidar, obviamente, del proceso de difusión. El proceso de difusión es el proceso por el cual el oxígeno llega de la luz alveolar a poder fijarse a la hemoglobina y el dióxido de carbono hace el camino inverso. Fíjense que tienen que recorrer no solo la luz, sino la célula epitelial, su membrana basal, el intersticio, luego la membrana basal endotelial, el endotelio, el plasma y finalmente la membrana del hematito. Este proceso de difusión depende de varios parámetros. Uno de ellos es el área expuesta, ¿sí? Si yo tengo mayor zona de intercambio, va a ser más fácil este flujo gaseoso. De la difusibilidad del gas, por sus propiedades físico-químicas, el oxígeno tiene una menor difusibilidad que el dióxido de carbono en esta estructura. Luego es muy importante tener en cuenta el gradiente de presiones, ¿sí? Necesito tener una buena presión, por eso es tan importante la cantidad de aire que llegue, la ventilación alveolar que yo tenga en la luz alveolar, ¿sí?, tiene que ser a mayor gradiente de presión, más fácil va a ser esta difusión. Y por último, ¿sí?, el espesor de la membrana. Vamos a ver que en las patologías donde la membrana se altera, fundamentalmente en intersticio o aparece líquido en el alvéolo, ¿sí?, estos gases tienen que pasar por mayor superficie y por lo tanto disminuye su. ¿Cuál es el problema entonces de que no haya una correcta hematosis? Que finalmente, ¿sí?, a medida que avanza la patología, puede manifestar como una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre, que a medida que sigue avanzando también se va a acompañar de un aumento de CO2. ¿Por qué digo a medida que va avanzando? Porque recuerden que el dióxido de carbono es mucho más difusible que el oxígeno.
Y esto a la larga se va a manifestar como una cianosis, que no es más que la coloración azulada de piel y mucosas por aumento de la concentración de carboxihemoglobina. Cuando hablamos de cianosis, ¿sí?, vamos a diferenciar dos tipos de cianosis. Una es la cianosis central y la otra es la periférica. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que era la coloración azulada. Si hablamos de la periferia, hablamos en las extremidades, como por ejemplo vemos acá la punta de los dedos. Mientras que cuando hablamos de cianosis central, hablamos de que no solo puede haber cianosis en la punta de los dedos, sino que aparece en zonas como son los labios, por ejemplo, como tienen estas fotos. ¿Y a qué se debe? Cuando hablamos de cianosis periférica, estamos hablando de que puede haber o una isquemia, ¿sí?, en una zona particular, o éxtasis sanguíneo, ¿sí?, en esa zona, una mala circulación en esa zona. Que cuando hablamos de cianosis central ya estamos hablando de que hay un problema pulmonar o cardíaco. Como ustedes ya saben, la insuficiencia cardíaca izquierda o la insuficiencia cardíaca derecha pueden llevar, ¿sí?, a que haya una disminución de oxígeno y una cianosis, ¿sí?, o bien las que vamos a ver hoy que son de origen pulmonar. Finalmente, cuando tengo una disminución de la presión parcial de oxígeno, voy a tener una mayor acumulación de carboxihemoglobina, ¿sí?, en los diferentes tejidos. Aquí vamos a hablar de lo que es la espirometría, que es una técnica de exploración de la función pulmonar. Esta espirometría se hace pidiéndole a la persona que respire de cierta manera, que ahora vamos a ver, a través de este equipo, que es un espirómetro, que registra, ¿sí?, los volúmenes que ingresan y egresan del sistema pulmonar de esta persona. Y eso permite cuantificar volúmenes y capacidades. Para ello se le pide a la persona que respire normalmente, ¿sí?, con lo cual se registra la línea de base. Luego se le pide que haga una inspiración profunda y que expire lo más rápido posible, con la mayor fuerza posible, todo el volumen que tenga para expirar, y luego retorna a la normalidad. De esa manera, con el registro de esto, se pueden determinar, ¿sí?, varios volúmenes. El volumen corriente, ¿sí?, el volumen inspiratorio de reserva, ¿sí?, cuando se le pide que inspire profundamente, el volumen expiratorio de reserva, ¿sí?, que es la diferencia entre lo que expiraría normalmente y la expiración forzada, y el volumen residual. Como ven, ¿sí?, los valores normales para el hombre y la mujer difieren, y esto se debe fundamentalmente a que en general tienen diferente tamaño de la caja torácica y por lo tanto de los pulmones. A su vez, ¿sí?, con estos volúmenes se pueden determinar capacidades. ¿Sí? Cuando hablamos de la capacidad vital, hablamos de la capacidad máxima de inspiración y expiración que tiene este paciente. Cuando hablamos de la capacidad residual funcional, estamos hablando de que es la sumatoria del volumen residual más el volumen expiratorio, ¿sí?, de reserva. Podemos hablar también de la capacidad de inspiración, ¿sí?, que es la diferencia entre la sumatoria del volumen corriente más el volumen de respiratorio forzado. Y finalmente podemos hablar de la capacidad pulmonar total, que es la sumatoria de todos estos volúmenes. Este gráfico nos permite obtener otro volumen, ¿sí?, que es el que se denomina volumen forzado expiratorio en un segundo, y se determina como el volumen que se elimina durante el primer segundo de expiración forzada. Si a este valor lo relacionamos con la capacidad vital forzada, vamos a obtener un índice, que ahora vamos a ver, y que nos va a servir para clasificar a las patologías. Si nosotros, en cambio de tener el gráfico anterior, graficamos el volumen en función del tiempo, obtendríamos una curva de este tipo. Si nosotros nos paramos al segundo, vamos a obtener sobre el eje de la Y el volumen de expiratorio en un segundo. Y
al final, o sea, el máximo que puede eliminar va a ser la capacidad vital forzada. Que si nosotros los relacionamos, vamos a obtener un índice que se denomina índice de tifemia. Acá vamos a tener el ejemplo de dos pacientes. ¿Sí? En ambos vamos a ver que hay una disminución del valor del FEV1. Sin embargo, en el primer ejemplo, la capacidad vital forzada se mantiene casi dentro del valor normal, mientras que en el segundo hay una gran disminución de la capacidad vital forzada. Entonces vamos a ver cómo se relacionan estos términos. ¿Sí? Si nosotros tenemos el primer caso, una disminución del FEV, pero una capacidad vital forzada relativamente normal, ¿sí? La relación o el índice de tifenó que está en rojo va a disminuir. Y eso me va a indicar que tengo una patología obstructiva. Es lógico, yo tengo una obstrucción al flujo de aire. Entonces el pulmón que se inspira activamente se llena bien, pero cuando se expira, ¿sí? Y el aire tiende a salir, encuentra resistencia al paso de aire, entonces en un segundo el volumen que expiro es menor. En el segundo caso, estamos en caso de una patología restrictiva, y entonces ahí, ¿qué quiere decir restrictiva? Que tenemos menor capacidad, o bien porque hay un proceso que no permite la elasticidad pulmonar o lo que fuera, entonces tengo menos aire en el pulmón, por lo cual voy a excretar menos aire en un segundo. O sea, ambos términos van a disminuir, pero el índice se va a mantener normal, y esto me va a indicar que estoy en presencia de una patología restrictiva. Y también puede ocurrir casos mixtos, en donde no sea ni netamente una ni netamente otra. ¿Sí? Ahora, esto es lo que vimos. Vimos que las enfermedades pulmonares podían ser obstructivas, ¿sí? En el caso de tener una disminución en el índice de tifenó, o podían ser restrictivas en el caso de tener normal el índice de tifenó. Dentro de los ejemplos de enfermedades obstructivas, o sea, en las enfermedades donde se limita el flujo de aire debido a una obstrucción completa o parcial, vamos a ver a las EPOC. Y dentro de las restrictivas, es decir, las que disminuyen la expansión del parénquima pulmonar, vamos a ver como ejemplos la fibrosis pulmonar, la neumonía y la atelectasia. Entonces vamos a empezar con las enfermedades. Entonces vamos a comenzar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se define como la limitación progresiva al flujo aéreo asociada a una respuesta inflamatoria anormal del aparato respiratorio, ¿sí? Ante la inhalación de partículas o gases nocivos. Esto me va a llevar a una disnea y obstrucción recidivante crónica al paso de aire. ¿Cuáles son esas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Fundamentalmente el asma, el enfisema, la bronquiectasia y la bronquitis crónica. Y como vemos en la imagen, fundamentalmente estas patologías van a estar asociadas al consumo del tabaco. También en un bajo porcentaje pueden ser deficiencia de alfa-1 antitrypsina, puede ser ocupacional por exposición en los ahumaderos, al humo de la madera, o con contaminación ambiental con dióxido de azufre en el aire. Pero digamos, la mayor causa es el tabaquismo. La bronquitis crónica se define como la tos productiva que ocurre en la mayoría de los días de la semana por 3 meses en 2 años consecutivos, en ausencia de otras causas específicas. ¿Sí? Tos productiva se produce. Bueno, como dijimos, la principal causa es el cigarrillo. Se va a producir una irritación crónica debido a las sustancias inhaladas que pueden o no asociarse a infecciones microbianas. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se produzca una hipersecreción de moco, una hipertrofia de las glándulas submucosas y una hipertrofia de las células calciformes en las vías respiratorias pequeñas. ¿Sí? Y esto va a llevar
a que la acumulación, ¿sí?, de estas secreciones produzca una obstrucción al flujo de agua. Otra de las patologías incluidas en la EPOC es el asma, ¿sí?, que es una enfermedad crónica, ¿sí?, y recidivante, caracterizada por la hiperreactividad del árbol traqueobronquial, que da lugar a episodios reversibles de broncoconstricción, produciendo la obstrucción del flujo aéreo. El asma, sí, vamos a ver bien en el segundo, digamos, mecanismo, lo vamos a ver bien en la segundo seminario. Vamos a ver que puede ser de origen intrínseco o extrínseco. Sea cual sea el origen, finalmente va a producir, ¿sí?, una obstrucción de la vía aérea y por lo tanto el paciente va a tener disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, tos seca, ¿sí?, sibilancias y sensación de opresión torácica. Otra de las patologías incluidas dentro de la EPOC es la bronquiectasia, que es una infección necrotizante crónica de bronquios y bronquiolos que da lugar a una dilatación anormal y permanente de las vías respiratorias, que se muestra un poquito acá en la imagen, ¿sí?, que tienen un pulmón sano y un pulmón con bronquiectasia. Por lo tanto, este paciente va a tener tos y va a tener una tos sanguinolenta. Bueno, finalmente la última de las patologías incluidas en la EPOC es el enfisema, que se caracteriza por un aumento permanente y anómalo de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de sus paredes sin signos de fibrosis. Es decir, que en cambio de tener un racimo de uvas, como tenía antes, ahora voy a tener una ciruela. De alguna manera es esto. Si ustedes lo miran acá, ustedes antes tenían pequeñas cavidades, cada uno de los alvéolos, con su tabique, con su capilar, y de repente se fueron destruyendo las paredes y por lo tanto hubo un aumento del espacio aéreo, pero la superficie de intercambio finalmente es menor, porque al faltar los tabiques tengo menor posibilidad de que se produzca hematosis. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Lo vamos a ver bien en la segunda parte con el segundo. ¿Qué va a producir esta patología en forma crónica? Bueno, además de la cianosis y la disnea y la sensación de falta de aire, estos pacientes pueden presentar acropatía, que es una deformación, ¿sí?, de los dedos, o se llama también palillos, el dedo de tambor, en donde ven que si normalmente este es el ángulo normal de la uña, los pacientes que tienen esto presentan como un engrosamiento en la última porción, ¿sí?, del dedo. Y a eso se lo denomina acropatía y se debe fundamentalmente a una isquemia crónica que se produce en esta zona. Otra manifestación clínica que pueden presentar estos pacientes se denomina tórax enfisematoso o entonel y que se debe a un aumento del diámetro anteroposterior, ¿sí? Normalmente es más, un tórax normal tiene mayor diámetro transversalmente que anteroposteriormente. Sin embargo, en el tórax enfisematoso, como empieza a haber un atrapamiento aéreo en los alvéolos y no se puede expulsar todo el volumen, empieza a aumentar, ¿sí?, la cantidad de aire atrapado y el tórax empieza a deformarse para poder contener esa mayor cantidad de aire. Si ustedes se fijan, esta es una radiografía normal y esta es la radiografía de un paciente con enfisema. Fíjense que se ve como mucho más negra y esto es porque tienen más aire los pulmones, por ese atrapamiento aéreo, ¿sí?, que se produce por la ruptura. ¿Cuál es la principal consecuencia que puede tener un enfisema? Bueno, por un lado, la hipoxia, ¿sí? La hipoxia va a producir una liberación de eritropoyetina que va a hacer que aumenten los glóbulos rojos, entonces voy a tener una policitemia, ¿sí?, aumento de la celularidad en la sangre y una mayor viscosidad de la misma.
voy a tener acidosis hipercapnia, ¿sí? Porque no voy a poder tener una buena hematosis. Y por otro lado, voy a tener una reducción del lecho vascular pulmonar. O sea, todos esos capilares, ¿sí?, que rodeaban al alvéolo en esa malla se destruyeron. De esa manera, ¿sí?, voy a tener una hipertensión pulmonar, porque va a haber una mayor resistencia, ¿sí?, a que la sangre circule por el pulmón. Y esa hipertensión pulmonar finalmente puede, ¿sí?, aumentar retrógradamente la presión que va a ejercer el ventrículo derecho para poder expulsar la sangre. Si se aumenta mucho la hipertensión pulmonar, finalmente puedo tener una insuficiencia cardíaca derecha, que se conoce como cor pulmonar, ¿sí?, y es secundaria a la aparición de enfisema. Entonces, vimos las enfermedades obstructivas crónicas, ahora vamos a ver algunas de las enfermedades restrictivas. Una de ellas es la atelectasia, que se define como la expansión incompleta del tejido pulmonar o el colapso alveolar de un tejido previamente insuflado. Es decir, que pueden pasar dos cosas. Puede ser primaria, es decir, que nunca ese pulmón se haya expandido. ¿Dónde se va a dar? En los bebés recién nacidos, lo que se conoce como el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, en donde no tienen una cantidad de surfactante, no está maduro el epitelio pulmonar, no secreta una cantidad de surfactante y no se puede expandir el pulmón. Y una secundaria en donde sí ya hubo insuflación, pero luego los alvéolos pueden colapsarse por diferentes causas, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, la que es por resorción, donde tenemos una obstrucción, ¿sí?, en una vía aérea, ya sea por un cuerpo extraño, por un tumor o en zonas más pequeñas del árbol bronquial por tapones mucosos, y eso va a hacer que el aire que estaba contenido se empiece a reabsorber y finalmente no haya presión dentro del alvéolo y se colapsen. Podría ser también por compresión, es decir, que aumente, ¿sí?, la presión externa y sobrepase la presión del aire dentro de los alvéolos, entonces se comprima, como es el caso de cuando esta cavidad pleural que hablábamos, que era virtual, se transforma en real. Ya sea porque ingresa aire y hablamos de un neurotórax, líquido, ¿sí?, ultrafiltrado, entonces hablamos por ejemplo, de un hidrotórax, o sangre y vamos a hablar de un hemotórax. Eso hace que aumente la presión por fuera del alvéolo y supere la presión de oxígeno adentro y se colapse. Y por último, vamos a tener una tercera causa, que es la contracción, que va a ser la disminución del surfactante, ¿sí?, que lo vamos a ver bien en el seminario 2, ¿sí?, fundamentalmente el síndrome de estrés respiratorio agudo, que vamos a ver bien su mecanismo en un segundo tema. ¿Cuál va a ser el resultado? Si nosotros tenemos un colapso del alvéolo, ¿sí?, no va a poder entrar oxígeno y por lo tanto voy a tener algo que se conoce como llanto. ¿Qué significa esto? Que la ventilación dentro de ese alvéolo es cero, por lo cual el término de B a Q tiende a cero, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Que obviamente en este alvéolo no se pueda producir hematosis y por lo tanto lo que vimos. Otra causa que puede producir una disminución o es restrictiva es el edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en el espacio alveolar, ¿sí?, por diferentes causas. Y de alguna manera la cantidad de líquido dentro del alvéolo impide, ¿sí?, que se produzca una correcta hematosis y a su vez disminuye la capacidad de aire que puede contener el alvéolo. Puede ser hemodinámico,
¿sí? Es decir, porque haya aumento de la presión hidrostática, disminución de la oncótica o por lesiones microvasculares. Tampoco voy a profundizar en demasiado porque lo van a ver bien en el segundo seminario. Ustedes ya conocen, por ejemplo, el edema pulmonar de origen cardiogénico, que es cuando hay un aumento, ¿sí?, de la presión hidrostática en el sistema venocapilar debido a que el corazón, ¿sí? ¿Qué corazón? El lado izquierdo del corazón, o sea, el ventrículo izquierdo entra en insuficiencia, hay un aumento de la presión hidrostática en el ventrículo, retrógradamente en la aurícula, y ese aumento de presión se transmite, ¿sí?, al sistema venocapilar. Y entonces se produce ese edema pulmonar que ya vimos cuando vimos insuficiencia. Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología del edema pulmonar? Leve disnea de esfuerzo, con ortopnea o sin ella. Recuerden que la ortopnea era la disnea asociada a la posición y aparece cuando el paciente está acostado. ¿Y por qué aparece esto? Porque el líquido, en cambio de localizarse en la base del alvéolo, al estar acostado ocupa mayor superficie alveolar y entonces me disminuye la superficie de intercambio gaseoso y se incrementa esta sensación de falta de aire. Va a estar cianótico, va a tener una expectoración sanguinolenta, puede haber sudoración profusa e incapacidad de permanecer quieto por la sensación de asfixia. Si nosotros vemos, ¿sí?, una imagen radiográfica, se observa lo que se conoce como alas de mariposa. Todo ese aire que estaba en los alvéolos es reemplazado ahora por líquido en forma difusa y entonces se observa de esa manera. Otra, ¿sí?, patología restrictiva es la neumonía, que es la invasión de microorganismos en el parénquima pulmonar que produce una inflamación pulmonar por infección, produciendo una condensación exudativa. Nada nuevo más que lo que vimos en inflamación. Tengo un microorganismo que produce una infección en el pulmón y me produce un exudado inflamatorio. ¿Cómo se puede clasificar? Según el origen del microorganismo, de la comunidad hospitalaria, si es un germen de circulación en la comunidad o es un germen intrahospitalario. Según el agente infeccioso, si es bacteria, viral o micótica, o sea, por hongos. Según la reacción del huésped, si produce algo más supurativo o una más fibrinosa. Y según la localización macroscópica. Entonces podemos hablar de una neumonía lobular cuando afecta a todo el lóbulo o una bronconeumonía cuando hace focos, ¿sí?, cuando no es solo un bloque de condensación, que es la más. Entonces voy a tener la colonización bacteriana y la formación del exudado inflamatorio. Si ustedes observan acá, tienen un pulmón normal y una zona donde se formó el exudado inflamatorio. Fíjense la infiltración, ¿sí?, celular que tienen en esta zona. Este exudado inflamatorio se puede formar y ocupar todo el alvéolo. Entonces, en ese caso, vamos a estar en lo que conocimos como Schwann, o parcialmente el alvéolo. Y entonces vamos a estar en un equilibrio de tipo BAQ. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? ¿Qué puede pasar en estos dos? Si a este paciente yo le doy oxígeno, el oxígeno no puede entrar en el alvéolo y no mejora, porque el alvéolo está lleno del exudado inflamatorio. Mientras que en este paciente, si yo le diera oxígeno, mejoraría, ¿sí?, porque tiene cierto área que es capaz de poder intercambiar. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? Bueno, va a tener todas las manifestaciones clínicas asociadas al síndrome febril, a causa del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico por aumento de citoquinas en sangre. Va a tener una tos productiva con esputos purulentos, ¿sí?, por la presencia de estos neutrófilos que se murieron dentro de este foco inflamatorio, que son expulsados al exterior. Va a tener dolor torácico, disnea con sensación de ahogo, alteración ventilatoria restrictiva y, por supuesto, si esto avanza, hipoxemia. Acá tienen, digamos, la imagen
de esa condensación neumónica, ¿sí? Acá tienen la imagen. Y fíjense como el esputo, si yo hago la detección de bacterias en esputo, en caso de que fuera bacteriana, obviamente, puedo observar aquí las bacterias, ¿sí? Que en este caso serían neumococos. Finalmente tenemos la enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Que como la definición ahí dice, es un grupo heterogéneo de procesos que producen una afección difusa, generalmente crónica, del tejido intersticial pulmonar caracterizado por la fibrosis, ¿sí? Y acá justamente es esto, ¿no? Es un grupo heterogéneo de procesos. Si ustedes se fijan en este gráfico, van a ver, ¿por qué dice que es heterogéneo de procesos? Porque pueden tener infecciones, pueden tener lo que se conoce como neumoconiosis, ¿sí? Que va a ser, que puede ser por compuestos inertes inorgánicos u orgánicos. Puede ser iatrogénica, producida por ciertas drogas, radiación, ¿sí? Puede ser idiopática, es decir, que no se conoce la causa, o puede ser consecuencia de una enfermedad inmunitaria sistémica, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense esto, va a haber una fibrosis del intersticio pulmonar. Es decir, que lo primero que voy a tener es una alveolitis con aumento de la actividad proteástica y activación de los fibroblastos que me va a llevar a la fibrosis intersticial. Fíjense acá cómo está esta pared, ¿sí? No voy a entrar en el mecanismo en detalle porque lo van a ver en detalle en la segunda parte de este. Pero sí les puedo mostrar aquí cómo se ve un pulmón fibrosado y miren el tamaño, ¿sí? De esta membrana alveolo-capilar, o sea, la dificultad que va a tener el oxígeno para poder difundir a través de estas paredes de este grosor, ¿sí? Entonces es una enfermedad que tiene un inicio insidioso gradual, va a tener una tos no productiva, paroxística, significa por momentos, accesos de tos, ¿sí? Voy a tener cianosis, obviamente, con la dificultad para atravesar estas membranas, malestar y fatigas, puede haber acropatías y pérdida de peso. Y bueno, con esto terminamos el primer seminario. Les doy las gracias por haberme escuchado hasta acá. Los invito a ver la segunda parte. Hasta luego.